Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Si hay algo de lo que los cristianos debemos estar absolutamente seguros, es de nuestra salvación. Aquellos que hemos venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe, aquellos que hemos entregado nuestra vida para obediencia a su voluntad y caminar haciendo lo que a Él le agrada y lo que Él nos manda hacer, aquellos que hemos decidido apartarnos del pecado y comenzar a vivir una nueva vida en Cristo, tenemos la seguridad de que nunca, absolutamente nunca, perderemos nuestra salvación. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra salvación no depende, ni se sustenta, ni descansa en nosotros, sino en Dios. La salvación, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 11:29, es un don de Dios y los dones de Dios son irrevocables. La salvación en el pecador es una obra exclusiva del amor, la gracia y la misericordia de Dios de principio a fin. Dios ha prometido en su palabra que Él mismo nos sostendrá, nos sustentará y nos preservará hasta el fin. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 1 verso 6 cuando dice: estando persuadido, convencido, seguros de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará, la terminará hasta el día de Jesucristo. Ya fuere que Él venga por nosotros o ya fuere que Él nos llame a su presencia. Lo cierto es que Dios nos garantiza que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que Él completará esa obra de salvación que inició en el momento aquí en la tierra cuando nosotros fuimos llamados y vinimos a Él en arrepentimiento y fe, y que ha estado día tras día santificando nuestras vidas hasta el fin. Cuando Jesucristo murió allí en la cruz del Calvario, Él exclamó antes de morir: Padre, consumado es. Y lo que esto significa es: Padre, aquella obra que tú pusiste en mis manos ha sido completada. Pues de ese mismo momento, así como en ese momento la obra de salvación para los escogidos de Dios fue completada, en ese mismo momento también la salvación en nosotros fue completa. Nosotros estamos ya reinando con Cristo allá en los cielos, aunque todavía estemos viviendo la vida de Cristo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque una vez creímos en Cristo, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Nosotros recibimos la vida eterna, una vida que no termina jamás y que permaneceremos delante de la presencia de Dios, glorificando y adorando su nombre. Eso es algo ciertísimo en la vida de los creyentes. Así que no dudemos de nuestra salvación, porque nuestra salvación no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, entonces tendríamos razones para dudar, pero no depende ni de lo que hagamos ni de lo que no hagamos. Depende de lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando nosotros venimos a Él, entonces es sellada esa seguridad para que nosotros podamos caminar confiados aquí en la tierra, haciendo su voluntad y obedeciendo sus mandamientos. La salvación no la podemos perder. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no está en la mano de nosotros, está en las manos de Dios. Eso es lo que nos dice Juan capítulo 10, verso 28, cuando dice que Dios nos da vida eterna y que nada ni nadie nos podrá arrebatar de las manos de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 39 nos dice que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. No hay condenación para aquellos que estamos en Jesucristo, como dice Romanos capítulo 8, versículo 1. De manera que nosotros no tenemos motivos ni razones para caminar inseguros acerca de si algún día estaremos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra salvación fue sellada en el momento en que Jesucristo subió, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros.
Sí es cierto, nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, por nuestra propia voluntad, por nuestros propios deseos. Eso es imposible. ¿Y sabe por qué? Primero, porque nosotros no somos buenos. Nosotros no buscamos a Dios, no deseamos hacer su voluntad, no deseamos agradarle. La palabra de Dios nos dice en Romanos 3 que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nosotros no queremos por nuestra propia naturaleza agradar a Dios, por eso es imposible. Nosotros no podemos cumplir perfectamente aquí en esta tierra la voluntad y la justicia santa y perfecta de Dios y nunca pecar. Solo Cristo pudo hacer eso. Solo Jesús es el impecable, el que nunca pecó. Solo Cristo satisfizo perfectamente la justicia y la voluntad de Dios para que ahora Él pueda ser nuestro sumo sacerdote, Él pueda interceder por nosotros, Él pueda ser nuestro mediador y veniendo a Jesucristo nosotros podamos agradar a Dios y disfrutar de sus bondades, de sus promesas, de sus bendiciones, de su gracia, de su amor y de su misericordia. Pero para poder disfrutar de estas cosas tenemos que venir a Cristo. Debemos vivir la vida de Cristo en nosotros. Nosotros debemos ser cristianos para poder disfrutar como cristianos de las promesas de Dios. Ahora, ¿qué es un cristiano? Un cristiano no es una persona que un día hizo una decisión por Cristo. Un cristiano no es una persona que un día pasó al frente ante un llamado. Un cristiano tampoco es alguien que ha nacido en una familia cristiana. No, eso no es ser cristiano. Un cristiano es aquel que ha venido a Jesucristo, que ha entregado su vida, que ha reconocido su necesidad de Él, que ha entregado su vida en arrepentimiento, fe, para obedecer y hacer su voluntad y adorar su nombre. Eso es un cristiano. Un cristiano es aquel que lucha constantemente en su caminar de fe por agradar a Dios con su vida, por apartarse del pecado, por hacer la voluntad de Dios, por crecer en el conocimiento de Dios, por ser transformados en su vida, en la manera como habla, cómo sirve, cómo vive. Eso es ser un cristiano. Un cristiano es alguien que vive para la gloria, la honra y la adoración de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer, es lo que debemos cultivar en nuestra vida, pero debemos venir a Dios a través de Jesucristo. Fue Dios quien desde antes de la fundación del mundo nos escogió para que nosotros fuésemos perdonados, fuésemos santificados y fuésemos glorificados. Fue Dios quien puso la fe en nosotros para que nosotros pudiésemos creer en Jesucristo. Fue Dios quien puso la fe en nosotros para que nosotros pudiéramos ser nuevas criaturas a través de Jesucristo. Fue Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer para que nosotros podamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor, como dice Filipenses capítulo 2. Es Dios quien nos sella con su Espíritu mediante Jesucristo, para que nosotros podamos vivir la vida de Cristo aquí en la tierra, como dice Gálatas 2. Es Dios quien nos escoge, es Dios quien nos llama, es Dios quien nos perdona, es Dios quien nos santifica, es Dios quien nos justifica, es Dios quien nos glorifica. Es a través de Él que nosotros podamos disfrutar de la vida eterna que Él tiene preparada para cada uno de sus hijos. Pero necesitamos venir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque cada detalle de la salvación es por voluntad exclusiva, soberana, amorosa y misericordiosa de Dios a través de Jesucristo. Es viviendo la vida de Cristo en nosotros que caminaremos en la voluntad y en los propósitos de Dios y que le agradaremos. Porque es caminando en obediencia a la palabra de Dios que seremos transformados y conformados a la imagen de Jesucristo y que caminaremos en la voluntad de Dios. Por eso necesitamos venir a Él, entregar nuestra vida a Él. No seremos salvos, no iremos al cielo, no seremos reconocidos como buenos porque hagamos buenas cosas, o porque no le hagamos mal a nadie, o porque hagamos buenas obras, o porque seamos buenos ciudadanos. Eso no nos garantiza el cielo. Lo que nos garantiza el cielo es venir a Jesús en arrepentimiento y fe y entregar nuestra vida para obediencia, gloria y adoración de su nombre. Solo así estaremos seguros de que algún día estaremos delante de la presencia de Dios. Pero necesitamos venir a Jesucristo. Necesitamos vivir la vida de Cristo en nosotros. No es nuestros méritos lo que cuentan. Somos salvos por los méritos de Jesucristo, por lo que Él hizo por nosotros.
lo que Él hizo allí en la cruz que tú y yo no podíamos hacer, para que ahora tú y yo pudiéramos venir a Él en adoración, en fe, en sumisión, en humillación, haciendo su voluntad y viviendo su vida. Ven a Cristo, vive la vida de Cristo, porque solamente a través de Él podemos tener la vida eterna, la seguridad de la salvación y disfrutar de la presencia de Dios por toda la eternidad. Ven a Cristo y ven ahora que escuchas estas palabras. Pide fe a Él y Él te la dará. Que Dios te bendiga.